Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a Resonancias de la Conciencia. Este es su podcast. El día de hoy quería hablar sobre un tema bastante interesante. Quédate, ponte cómodo y espero que lo disfrutes, que lo degustes y que difieras con mis ideas, ¿no? Digo, todas las posturas que yo tengo pudiesen estar cargadísimas, ¿qué digo yo? De muchos sesgos porque son parte de cosas que he leído, son puntos de vista que pues no quiere decir que yo tenga la razón absoluta, son cosas que oí ahí, por ahí en internet, en un diario, en un periódico y las describo, ¿no? El día de hoy quiero hablar de las dictaduras. Este término es bastante interesante porque la palabra, siempre que la mencionamos, nos viene a la mente personas como Stalin, Hitler, Maduro, Chávez, Fidel Castro. Y pasó algo bien interesante porque en la guerra de Fidel Castro, pues convirtió en patria un país que se quería colonizar, ¿no? Y eso tiene mucho mérito, es lo equivalente a nosotros una independencia, ¿no? Una independencia que no debería existir por el sentido común, que es eso de invadir países y robarle sus materias primas, sus recursos naturales, explotarlos, esclavizarlos y ya tirarlos ahí. Ya después hacer tratados de libre comercio, de globalización. Y bueno, entiendo que es parte de la evolución, de crecer, de hacer las cosas diferente, de estar en paz, de evitar guerras, pero pues siempre las hay, ¿no? Pero la palabra, el máximo referente de la palabra dictadura, yo creo que es Adolf Hitler, ¿no? Porque fue cuando vivimos en vivo y a todo color lo que es la tiranía y lo voraz y lo atroz que pueden y resultan ser las guerras, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nos dejó muchos avances tecnológicos, nos dejó muchas enseñanzas morales, nos enseñó que las bombas nucleares son algo terrible y catastrófico. Entonces, las únicas detonaciones que han existido hacia personas que se sepan fueron la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki. De ahí en fuera, pues sí, hay un video bien, bueno, es increíble, la verdad, el poderío de nuclear que hoy en día se dice va a la cabeza Rusia. Putin no ha tenido empacho de demostrar y cantarle al mundo que tiene un gran músculo nuclear, y tanto en artillería como en ciertas cosas, navíos, buques, tanques, pistas de estas que van en el océano, tiene muchas cosas, y bueno, que no son sino para estar preparados para una guerra, que si lo hay, ojo, cuidado, que vamos a acabar decía Einstein, me parece que dice que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser a palos y piedras, porque se va a extinguir casi la totalidad de la humanidad. Pero sí hay un video muy interesante en internet donde se hace una prueba nuclear en el fondo del océano y sale como no manches, el agua es irreal. Buscan detonación nuclear en el agua, me parece que es Estados Unidos. Pero bueno, hay tratados internacionales donde se tiene que... Estados Unidos tiene una tecnología bastante loca que se da cuenta como un búnker bajo la tierra que se da cuenta cuando se detonan armas nucleares. Lo vi en un documental, está muy bueno, porque puede medir si es un sismo, una detonación nuclear del otro lado del mundo, es muy precisa. Pero bueno, todas estas cosas por parte de dictaduras, ¿no? Todo por parte de una persona tirana y un tanto, diría, psiquiátricamente no consciente de sus facultades mentales, ¿no? Entonces esta persona pues radicalizó sus formas de pensar, sus pensamientos, las llevó a un extremo que no deberían, ¿no? Y esa persona es lo más representativo de la palabra dictadura. ¿Pero qué es la dictadura, no? Vamos a definirlo como una persona que adquiere el poder de una manera poco ortodoxa, ¿no? Recordemos que hoy en día se adquiere el poder mediante democracia, la voz del pueblo, ¿no? Para poder organizar los estados tiene que haber una decisión mayoritaria en muchas partes del mundo, que eso va a llevar al país a tomar una buena decisión. En otros lados existe algo llamado monarquía, que es un poder que se adquiere
por herencia, ¿no? Si tu abuelo era presidente y sigue el que sigue y así, así. Así asado. Pero pues en algunos países como en Inglaterra, en España hay príncipes, hay reinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esas personas no tienen un cargo público, son más bien figuras públicas, las cuales representan una parte importante de la imagen de ese país, pero no tienen injerencia en las opiniones de leyes, en reformas. Solo es una manera democrática pues, de representar a un país y pues resulta ser interesante, pero ellos no son los jefes de Estado, que un jefe de Estado es el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las dictaduras? Estas personas mentalmente desquiciadas, narcisistas, ¿qué quiere decir narcisista? Que se ama tanto a sí mismo, que ellos creen que sus ideas son las mejores, que los demás están tontos, que no han hecho las cosas bien, que se necesita una personalidad muy fuerte para poder gobernar un estado, y adquieren esa, muchas veces, como en Chile, adquieren el poder mediante un golpe de estado, derrocando al presidente en turno o persuadiendo a la milicia de ahí para actuar en contra del presidente en turno. Pero es muy triste, ¿no? Ya pasó en Chile y hubo una guerra bien fea. También dictaduras como en Argentina. Había algo llamado Automotores Orletti, te invito a buscarlo en internet, en donde eran casas de automotores. Era una refaccionaria, era un taller mecánico, y en estos lugares la policía, una policía especial de ese presidente en turno, torturaba a las personas, ¿no? Que no obedecieran su mandato. Hay una película muy bonita que también nos enseña una parte tiene que ver con eso, que se llama Colonia, protagonizada por Emma Watson, que está muy buena, les sugiero que lo vean. Y bueno, estas personas que tienen un trastorno, evidentemente, porque son demagogos, tontos, que quieren adquirir el poder de cualquier forma, imponen su manera de pensar. Ya pasó con esta persona del bigotito, alemana, que pues dijo, la neta, yo soy mejor que ellos, nuestro país tiene que salir adelante. Y qué feo, ¿no? Que se nos olvide tan pronto. También no te digo que hay que vivir traumados y así, pero mucha gente de ese país le hizo caso y no hizo nada al respecto, ¿no? Todos estaban con él. ¿Y qué quiere decir la palabra dictador, no? Engloba muchas cosas, pero quisiera mencionar algo bien importante de parte de estas personas, que son muy buenas en el arte de persuadir y de hablar, ¿no? En la famosa retórica, que la retórica es una herramienta verbal que te ayuda a persuadir a la gente, a hablar muy fuerte, ser emotivo. Entonces esta persona, Hitler, era una persona muy buena en artes, pero imagínate, un artista se decantó por otro camino alienado y totalmente diferente a lo que es el arte, ¿no? A la creatividad, a lo que simboliza y significa el arte, que es conmover, persuadir y transmitir emociones. Todo eso lo llevó a un radical extremo porque, bueno, a lo largo de la historia los judíos creo que ellos fueron los primeros en inventar el banco y los préstamos. Ellos han sido muy buenos administradores de riquezas. Hay muchas personas judías millonarias, billonarias, y entonces esta persona pues dijo, pues estas personas nos están robando todo nuestro país, ¿no? Con un recelo hacia ellos. Y bueno, decidió exterminarlos de una manera súper estúpida, en coalición con otros países que le tiraron segunda, le tiraron esquina. Y bien tonto, pero es bien difícil encontrar esta figura hoy en día, ¿no? Porque, bueno, tenemos al presidente de Rusia, Putin, que no es una dictadura, pero ya duró muchísimos años, creo que lleva más de 30 años, pero bueno, pues ha hecho las cosas muy bien, hay que decirlo, ha hecho las cosas muy bien, ha progresado el país, pasó de ser un país totalmente comunista y, bueno, socialista, a un país más globalizado. De hecho, ya sacó un nuevo avión llamado el Checkmate, Jaque Mate, que lo está comercializando con muchos países del mundo, que es el más avanzado tecnológicamente hablando, el avión más avanzado en la faz de la Tierra, ¿no? Y se dice que le lleva 20 años en tecnología militar a Estados Unidos o cualquier otro país, a China, a Francia, que bueno, India también tiene su poderío
armamentístico hablando. Entonces es difícil, ¿no? Encontrar esta figura del dictador, de esta persona mala. Pues no sé, creo que a lo largo de la historia estas personas han abusado muchísimo de su poder y bueno, hay que tratar de entender que es muy difícil, ¿no? Que es muy difícil tratar de cambiar el pasado, pero bueno, hay que ver quiénes nos gobiernan, hay que entender cuál es su objetivo, cuáles son sus posturas, que muchas veces son de izquierda o derecha. Por ejemplo, Hitler era totalmente partidario de la izquierda, de ser un país nacionalista, de que nosotros producir todas estas cosas del patriotismo y nacionalismo es algo narcisista, ¿no? Entonces, no lo sé. Creo que hay varios puntos a tocar de los dictadores. Stalin también fue muy diferente a Putin. Creo que ha habido muchos dictadores a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, quédate con lo que creas necesario, pertinente u oportuno. Creo que se va a poner bueno estos videos. Vamos a analizar y platicar de muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Entonces te doy contexto de la actualidad, te doy contexto de la historia del pasado. Y bueno, esperemos que no haya una guerra, porque hoy en día per se no hay dictadores, al parecer. Pero cada vez las cosas son más tensas entre Rusia, Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Y muy mal, porque pues han empujado a los brazos de China. Estados Unidos a Rusia empujó Estados Unidos ha empujado mucho a Rusia a los brazos de China, a comercializar, a llevarse mejor. Y bien, porque bueno, el continente Eurasia, por algo se llama Eurasia, porque Asia y Europa están totalmente conectados. Y pues en carro puedes llegar. Obviamente es un viajecísimo, porque son continentes. Bueno, sí es un continente, ¿no? Europa y Asia. Porque es una extensión territorial muy grande. Pero bueno, son países que están haciendo una dupla interesante. Y bueno, las tensiones hoy en día por las materias primas, que es lo que se disputa hoy en día, el petróleo, los minerales, el oro en la antigüedad. Pero bueno, te mando un gran abrazo, espero que te haya gustado este podcast. No olvides que estamos en YouTube como @Resonancias de la Conciencia. También estamos en Spotify, en Instagram, en todos lados. Así que suscríbete y nos vemos en un próximo episodio. Chao.